Dibújame. Muy buenas tardes, familia venezolana. Qué gusto encontrarme nuevamente con jóvenes como tú, jóvenes como yo, jóvenes como nosotros, que estamos construyendo esta nueva modalidad de educación a distancia en nuestro programa Cada Familia, una Escuela. El día de hoy, miércoles 20 de enero, y es un miércoles de matemática para la vida, porque acá en el estudio 1 de Vive TV, todo el equipo técnico y de producción ha tomado todas las medidas pertinentes para que disfrutemos todos los contenidos que hemos aguardado tanto tiempo. Dibújame. Muy buenas tardes, familia venezolana. Qué gusto encontrarme nuevamente con jóvenes como tú, jóvenes como yo, jóvenes como nosotros, que estamos construyendo esta nueva modalidad de educación a distancia en nuestro programa Cada Familia, una Escuela. El día de hoy, miércoles 20 de enero, y es un miércoles de matemática para la vida, porque acá en el estudio 1 de Vive TV, todo el equipo técnico y de producción ha tomado todas las medidas pertinentes para que disfrutemos todos los contenidos que hemos aguardado tanto tiempo. Entonces, como todos los miércoles, hoy vamos a disfrutar de las clases del profesor José Luis Maita, quien estará hablando acerca de las matemáticas desde primero hasta quinto año de educación media general, y también estaremos hablando acerca de la educación media técnica y la modalidad de educación para adultos en todas las áreas de formación. Así también contaremos con las adaptaciones curriculares que nos da nuestra modalidad de educación especial, esta vez gracias a nuestra profesora Eliseti de Gouveia. Sin olvidar los recursos para el aprendizaje que el día de hoy el profesor Gerson Rubin nos va a compartir para hablar acerca de algunos teoremas muy interesantes y necesarios para todos nosotros. Pero antes de empezar la clase del día de hoy, yo quiero que ustedes sigan conectados con nosotros en todas las plataformas digitales 2.0, y son muy sencillas. Primero empezamos con la página web oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Allí van a poder ingresar a me.gov.be y además conseguir el siguiente enlace: cadafamiliaunaescuela.me.gov.be, para que descarguen las guías pedagógicas que nos comentan los temas generadores, los temas indispensables y los referentes teóricos prácticos que vamos a ver cada día. Por supuesto, envíen fotografías, videos y comentarios en Twitter, Instagram y Facebook con la etiqueta Cada Familia, una Escuela. Pero mientras ustedes van conectándose en todas esas redes sociales, ¿qué les parece si me acompañan a investigar qué se celebra, qué se conmemora o qué se recuerda un día como hoy?
El 20 de enero de 1841 fallece en Caracas Juan Lobera. Fue un pintor venezolano de inicios del siglo XIX. Sus obras más conocidas son El tumulto del 19 de abril de 1810 y El 5 de julio de 1811. Pinturas de temas históricos que representan la declaración y la firma del Acta de Independencia de Venezuela ante España. Y en el día de hoy conmemoramos que en el año 1830 nuestro libertador Simón Bolívar emite un magistral discurso que nos habla acerca de la instalación del Congreso Constituyente de la República de Colombia. Pero en el año 1841 nosotros conmemoramos el fallecimiento de Juan Lobera, conocido como el pintor del proceso de independencia en Venezuela. Y así también hoy tenemos que celebrar, por otra parte, el Día del Pediatra, así que felicitaciones a todos los pediatras venezolanos y venezolanas. Pero como ya vamos a entrar en este miércoles de matemática para la vida con los conocimientos y los referentes teóricos prácticos, yo me traje acá nuestro libro de la colección Bicentenario y se trata Naturaleza Matemática, en este caso para cuarto y quinto año de educación media general, media técnica y la modalidad de educación para jóvenes y adultos en todas las áreas de formación. Estaremos hablando de operaciones con potenciación de 10 y por supuesto también conoceremos la temperatura, sus unidades de medición, los radianes, los polinomios, el espacio geométrico y por supuesto el teorema de Tales que ustedes estaban esperando. Así que vamos en cuestión de segundos a encontrarnos con nuestro profesor José Luis Maita, quien ya nos espera en el set principal de Cada Familia, una Escuela. Muy buenas tardes, profesor. Está en su casa. Queremos ahorrar la sangre de nuestros hermanos. Queremos la tranquilidad de las familias y la paz y la libertad imperando en la República. Levántese ella como un solo hombre. Lance el grito de la voluntad y sus mismos opresores inclinarán la frente respetuosa ante el soberano, ante el pueblo de Venezuela. Ezequiel Zamora. Muy buenas tardes, jóvenes, estudiantes y familia venezolana. Continuamos con este proceso de educación a distancia a través del programa Cada Familia una Escuela. Hoy en miércoles de Matemática para la Vida estaremos trabajando con el tema indispensable preservación de la vida en el planeta, salud y vivir bien. Y con el tema generador, patrimonios naturales y culturales de Venezuela. ¿Qué es un patrimonio? Un patrimonio es un bien que una persona puede adquirir a través de una herencia. El pueblo venezolano ha heredado a través del tiempo interesantes patrimonios muy importantes para su pueblo. Tenemos manifestaciones culturales en la costa como lo son los tambores de San Juan. También tenemos patrimonios naturales muy bonitos y muy valiosos para nosotros. Tenemos en la región andina el punto más alto de Venezuela, el Pico Bolívar, con una altura de 4.978 metros sobre el nivel del mar. También tenemos la fosa de Cariaco, que es el punto más profundo de Venezuela, con una profundidad de 1.435 metros bajo el nivel del mar. Así también al sur tenemos la caída de agua más alta con 979 metros de caída de agua. El referente teórico práctico para primer año son las operaciones con potencia de 10 y estas cantidades de estos ejemplos que hemos recogido aquí nos van a servir para poner en práctica estas potencias. Veamos ahora a continuación en la pizarra algunos ejemplos. Tenemos el Pico Bolívar con una altura de 4.978
78 metros. Podemos reescribir esto a través de una sucesión de suma de la siguiente manera. Es igual a 4000 más 900 más 70 más 8. Y ahora sí podemos identificar nuestra potencia de 10. Fíjense, podemos multiplicar 4 por 10 y contamos el número de ceros que contiene. En este caso sería 1, 2 y 3. El exponente de nuestra potencia de 10 sería 3. A continuación, vamos con la potencia de 100. Sería 9 por 10. Contamos los ceros, sería 1 y 2 al cuadrado. Más 70, que sería más 70, que sería por 10, y como la potencia es 1, se sobreentiende, entonces no la colocamos, por 10, más 8. Veamos a continuación otro ejemplo con la fosa de Cariaco. Fosa de Cariaco es igual a 1435 metros. Entonces, y de igual forma, reescribimos en una sucesión de sumas, sería 1000 más 900 más 400 más 30 más 5. Bien, pasamos ahora a potencia en base de 10, sería 1 por 10 a la 3 más 4 por 10 al cuadrado más 3 por 10 más 5 más 5. Muy bien. Lo importante aquí, para primer años, es que vayamos familiarizando con la potencia de 10. Vamos a ver las actividades de esta semana para primer año. Realiza la descomposición polinómica utilizando los 4 últimos dígitos de la cédula de identidad de tu representante. Pasemos ahora con segundo año. El referente teórico práctico es temperatura y unidades de temperatura. La temperatura nos indica el grado de calor que tiene un cuerpo. Cuando decimos que un horno tiene alta temperatura, es que está caliente. Y cuando decimos que algo está frío, como por ejemplo una bandeja de hielo, nosotros podemos representar o identificar la temperatura de acuerdo a 3 unidades. Sería la principal, la escala de Celsius, otra sería la Fahrenheit, por último tenemos la Kelvin. ¿Qué pasa? La principal, la que utilizamos en Venezuela, es la Celsius y viene de los puntos de evaporación y de congelación del agua. Cuando tenemos 0 grados Celsius, el agua se congela, y cuando tenemos 100 grados Celsius, el agua se evapora. Y la más importante para la ciencia es la escala Kelvin, que nos dice el cero absoluto. El cero absoluto es aquel, o es la temperatura más baja a la que podemos llegar, que es menos 273 grados Celsius. En pantalla tenemos algunas de las fórmulas que podemos utilizar para pasar de unidad en unidad la misma cantidad de temperatura. Muy bien. Entonces, ¿qué cantidades, o en su forma más simple, a qué conjunto de números pertenece la temperatura? Bien, pertenece al conjunto de los números enteros. Tenemos cantidades positivas para las calientes y tenemos cantidades negativas para el frío. En los ejemplos anteriores, el pico Bolívar se encuentra a una altura a nivel del mar. Eso quiere decir que es una cantidad positiva. Y la fosa de Cariaco está
a una profundidad bajo el nivel del mar, quiere decir que es una cantidad negativa. Vamos ahora con las actividades para segundo año. Asocia las siguientes expresiones a números positivos o negativos. 150 años antes de Cristo o 0 grados Celsius, bajo cero y una ganancia de 10.680 bolívares. Continuamos ahora con el referente teórico práctico de tercer año, teoremas de Tales. El primer teorema de Tales nos dice: si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas, los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra. Me llama mucho la atención este concepto, proporción, que nos indica la igualdad de dos razones. Recordemos que las razones son una fracción. En este caso, tenemos los lados de un triángulo, tenemos este primer lado, AB, y tenemos el segundo lado, BA' y B'. Eso se relaciona a través de una razón, es decir, una fracción. Y son proporcionales porque consisten en una serie de igualdad. Veamos un ejemplo y cómo podemos utilizar este teorema de Tales para resolver problemas. Ejemplo, las rectas A, B y C son paralelas hacia la longitud de la incógnita. Tenemos entonces los lados más grandes de este triángulo, que son A, que son 14 centímetros, y la incógnita. Entonces lo colocamos en nuestro sistema como 14 es igual a X. Seguidamente hacemos la razón con el lado más pequeño en el denominador, sería 10 y 4 centímetros. Al despejar las operaciones tendríamos que pasar el 4 que está dividiendo, pasa multiplicando, tendríamos 14 por 4 sobre 10. Al realizar esta operación nos queda 5,6 centímetros el valor de nuestra incógnita X, es decir, la proporción de este segmento de la recta. Vamos ahora con el segundo teorema de Tales. Dado un triángulo, si se traza un segmento paralelo a uno de los lados del triángulo, se obtiene otro triángulo cuyos lados son proporcionales a los del triángulo. Podemos ver aquí en este ejemplo un triángulo mucho más grande con sus lados AB, AC y BC. Tenemos también que está cooptado por un segmento un poco más pequeño, que sigue siendo proporcional al triángulo más grande. Tenemos los lados AB' y AC' y BC'. B'C'. Veamos un ejemplo de cómo podemos utilizar el segundo teorema de Tales para resolver ejercicios. Hallar las medidas de los segmentos A y B. En este caso tenemos el primer segmento de la recta o un primer lado del triángulo. Tenemos en su forma mayor 4 centímetros y en su forma menor el segmento más pequeño 2 centímetros. De lo cual vamos a utilizar de referencia para encontrar las dos incógnitas. El primero es A. El segmento de la recta tenemos el lado más grande 4 y el lado más pequeño 2. Es igual a A, el segmento más grande, y 4, el segmento más pequeño. A través de la transposición de términos, el 4 que está dividiendo pasa multiplicando, sería 4 por 4 entre 2. 4 por 4, 16 entre 2 es igual a 8 centímetros. Bien, vamos ahora a encontrar el valor de B. Tenemos igual 4, 2, este segmento guía, tenemos el lado más grande, 4, y el lado más pequeño, 2. Y tenemos que el segmento más grande nos vale 6, y el segmento más pequeño es igual a B. A utilizar la transposición de términos, el B que está dividiendo pasa multiplicando, y este 4 medios pasa para el otro lado al inverso, es decir, 2 sobre 4. Al ejecutar la multiplicación nos da que B es igual a 3 centímetros.
Vamos ahora con las actividades de tercer año. Con unión familiar y utilizando materiales de provecho, responda lo siguiente. Explique el primer teorema de Tales y representa gráficamente. 2. Explique el segundo teorema de Tales y represente gráficamente. 3. Expresa la aplicación del segundo teorema de Tales y dibuja un ejemplo. Vamos ahora con el referente teórico de cuarto año, que son los radianes. Los radianes son uno de los dos tipos con que podemos manipular la circunferencia. El primer tipo de manipulación de la circunferencia es a través del sistema sexagesimal, que consiste en dividir la circunferencia en 360 partes iguales, representan los grados. También tenemos el radián, que utilizamos de referencia el radio, que es la distancia que hay desde el centro hasta el límite de la circunferencia. Y cuando nosotros utilizamos esa distancia y formamos un ángulo, así como lo vemos aquí en pantalla, esa longitud es la que nosotros llamamos radián. Para pasar de grados a radianes, utilizamos una razón que es multiplicamos por pi sobre 180 grados. Y a su vez, podemos regresarnos y pasar de radianes a grados con la razón inversa, sería 180 grados sobre pi. Veamos ahora un ejemplo en pizarra. Pasar 30 grados a radianes. Pasar 30 grados a radianes. Comenzamos con lo que tenemos, 30 grados. Y multiplicamos por la razón que más nos conviene. Entonces tendríamos como tenemos los grados en el numerador, en la razón lo colocamos en el denominador, de manera que se nos cancelen 180 grados. Y la razón que habíamos dicho en pantalla era pi radianes. Es igual. Cuando multiplicamos, grados se nos cancelan con grados y nos quedaría en radianes. Esta multiplicación nos da 0,52 radianes. Vamos ahora con las actividades de cuarto año. Utilizando materiales de provecho y en unión familiar, realiza las siguientes actividades. Defina radián. 2. Convierte de grados a radianes las siguientes cantidades. 45 grados, B, 90 grados, C, 180 grados y D, 270 grados. Pasemos ahora con el referente teórico práctico de quinto año y nos dice geometría del espacio, polinomios. Recordemos que un polinomio es una sucesión o una sucesión de variables de distintos grados. Lo primero que debemos hacer es identificar cuáles son los polinomios y segundo, debemos organizarlos de manera decreciente. Por ejemplo, tenemos estos polinomios en pizarra y vamos a organizarlos. El primer polinomio es p de x y es igual a 2x al cubo más 5x menos 3. ¿Sí? El segundo polinomio que tenemos es q de x, que es igual a 4x menos 3x al cuadrado más 2x al cubo.
Bien, a simple vista podemos ver que Q de X necesita ser organizado de mayor a menor, es decir, de forma decreciente. Entonces tendríamos que es igual al mayor es 2x al cubo, 2x al cubo, más el segundo monomio sería menos 3x al cuadrado. Y el tercer monomio sería más 4x. Bien, una vez lo tengamos organizado los dos polinomios de forma decreciente, podemos sumar, restar, multiplicar y dividir. Para sumar, lo que vamos a hacer es ordenarlos, ya los tenemos ordenados. Posteriormente vamos a llenar los espacios que estén vacíos y vamos a considerar los coeficientes. El grado de la variable nos va a indicar qué monomio podemos sumar con cuál otro. Es decir, los que tengan el mismo grado son los que vamos a sumar unos con otros. Por ejemplo, P de X más Q de X es igual. Ya los tenemos organizados, tendríamos 2x al cubo más 5x menos 3. Perdón, vamos a dejar el espacio del x al cuadrado para que así podamos sumar de forma organizada. Tenemos entonces más 0x al cuadrado más 5x menos 3. Bien, ahora coloquemos abajo el q de x. Sería 2x al cubo menos 3x al cuadrado más 4x. Y como no tenemos término independiente, colocamos más 0. Al realizar la sumatoria, tenemos menos 3 más 0, sigue quedando menos 3, 5 más 4, 9x, más 0 menos 3, nos sigue quedando menos 3x al cuadrado, y tendríamos 2 más 2, 4x al cubo. Muy bien. De la misma forma, podemos restar un polinomio, pero en este caso vamos a multiplicar por menos cada uno de los monomios que conforman el polinomio. En este caso, vamos a transformar este polinomio en su opuesto, es decir, negativo. Menos q de x, y multiplicamos este negativo por cada uno de los monomios. En este caso sería menos 2x más 3x al cuadrado, y tendríamos menos 4x. Bien, realizamos la operación. Esta vez reescribimos aquí abajo. Reescribimos aquí menos p de x menos q de x, y cambiamos los signos del segundo polinomio, que es q de x, menos 2 más 3 y menos 4x. El resultado nos cambiaría también. Tendríamos entonces, al efectuar la resta de polinomio, tendríamos menos 3, 5, menos 4 nos da x, nos da 1, pero no lo colocamos porque se sobreentiende. Tenemos 0x al cuadrado más 3x al cuadrado, se mantiene el 3x al cuadrado, y tendríamos
2 menos 2 nos da 0, y todo número multiplicado por 0 es 0, x al cubo sería 0. Nos quedaría más 3x al cuadrado más x menos 3 como el polinomio. Vayamos ahora con las actividades de esta semana de quinto año. Utilizando material de provecho y en unión familiar, define y escribe un ejemplo en caso de suma, resta, multiplicación y división de polinomios. Resolver los siguientes polinomios que están en pantalla. No me quiero ir sin antes invitarlos a la lectura de nuestra colección Bicentenario, donde podrán profundizar estos contenidos. Me despido hasta la siguiente semana con los miércoles de Matemáticas para la Vida. Chao. Cristóbal Jiménez nació en Mantecal, Estado Apure, el 18 de enero de 1956. En su trayectoria artística cuenta con más de 100 composiciones. Se le conoce como el Coplero de Oro. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga lirios y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar, donde el celaje de su perra centinela pase la noche de la puerta a los balcones con sus ladridos y sus ojos de candela. No deje, chica, que se acerquen los ladrones, donde podamos bailar este joropito, como se baila en todo el llano apureño. Apunte soga poco a poco y trancadito, oyendo el arpa del maestro Figueredo. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga dalias y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Muy importante seguir todas las asignaciones que nos acaba de compartir el profesor José Luis Maita en esta clase de matemáticas tan integral para nuestra formación como jóvenes. Además que podemos conseguir todas esas asignaciones en nuestro grupo de Telegram y yo quiero que ustedes nos envíen parte de esos ejercicios que están realizando en casa a través de nuestras redes sociales. @Cada Familia Una Escuela en Instagram y Facebook y @FamiliaEscuela1 en Twitter. También estoy revisando por acá todas las interacciones que tenemos a través de @SimerrieraBravo en Twitter, Instagram y Facebook, donde pueden comunicarse directamente conmigo y así poder conocer parte del equipo de producción que el día de hoy está garantizando que continuemos con el siguiente segmento. Se trata de orientaciones, adaptaciones curriculares y estrategias para nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales y o discapacidad. ¿Qué les parece si iniciamos de inmediato con nuestra modalidad de educación especial? Bienvenidos a su programa Cada Familia Una Escuela. Un cordial saludo para todos los que nos acompañan desde sus hogares, donde el día de hoy vamos a trabajar esas adaptaciones curriculares para los estudiantes del nivel de educación media y para los participantes de cada uno de esos talleres de educación laboral. Hoy específicamente vamos a abordar los referentes teóricos prácticos del área de matemática, pero antes vamos a ir con el video con la lengua de señas venezolana. Muy buenas tardes. Para el nivel de educación media vamos a trabajar en lengua de señas venezolana las siguientes palabras: matemática, ejercicios, asesoría pedagógica, portafolio, Muchísimas gracias, Anthony. Bienvenido a formar parte de este maravilloso equipo y trabajar día a día para garantizar la educación de nuestros jóvenes con necesidades educativas especiales integrados en el nivel de educación media y de esos participantes con deficiencias auditivas que se encuentran en los talleres de educación laboral. Como les hablé, vamos entonces a trabajar un referente teórico práctico relacionado con el área de formación de matemática que tiene que ver con las operaciones de potencia de base 10. Vamos entonces, acompáñenme a la pantalla.
Antes de dar inicio a la explicación de ese referente teórico práctico, es bien importante que podamos dar la explicación de manera detallada, con las instrucciones de forma específica, para que ese estudiante lo pueda comprender. Para eso es necesario poder asistir a cada una de esas asesorías pedagógicas dentro de las instituciones educativas. ¿Qué sugerencias podemos dar en relación al área de formación de matemáticas? En primer lugar, es importante elaborar materiales que permitan la manipulación, trabajar siempre con material concreto y comenzar a trabajar esos contenidos, esos referentes teóricos prácticos desde lo específico a lo general. Desarrollar actividades que vayan encaminadas a esa adquisición de destrezas que él puede adquirir para ser utilizadas en cualquier situación de la vida diaria. Secuenciar siempre de forma efectiva, de manera efectiva, para que el joven pueda comprender lo que nosotros estamos explicando. Es necesario estimular la construcción y la estructuración de ese pensamiento lógico para lograr esa resolución de cada uno de esos problemas matemáticos que vamos a dar, desarrollar situaciones no formales que permitan experimentar esos conceptos matemáticos. ¿De qué manera lo podemos hacer? Por ejemplo, salir de compras para que ellos puedan vivenciar esos conceptos matemáticos en situaciones cotidianas. Importantísimo favorecer toda esa motivación para aprender. Dentro de esas orientaciones que podemos dar para lo que es el área de formación de matemática, tenemos entonces fraccionar los ejercicios o esas actividades por día. No vamos a hablar de disminuir la cantidad, la calidad, disculpen, vamos a disminuir la cantidad. Hacer uso, como les mencioné, de ese material concreto, ir de lo específico a lo general, siempre permitirle hacer preguntas, y el hecho de permitirle hacer preguntas es donde va a entrar la función que tiene el docente del área de formación y la función que tienen cada uno de esos docentes especialistas que se encuentran en nuestras instituciones en las asesorías pedagógicas. Vamos entonces a la mesa para que podamos trabajar una actividad relacionada o un ejercicio relacionado a potencia de base 10, donde hacemos uso de una ayuda visual donde vamos a explicar el proceso para poder elaborar los ejercicios de potencia de base 10. Entonces tenemos aquí una representación de cómo lo vamos a poder explicar, diciéndoles a ellos y diferenciando que la base la vamos a diferenciar con un color y el exponente lo vamos a hacer con otro. Cuando nosotros hablamos de que vamos a representar esa potencia en un número, nos referimos a que debemos escribir primero el número 1, que es la unidad, y colocar tantos ceros como lo indique el exponente, como lo tenemos en la columna donde dice número. Colocamos entonces, vamos a poner el ejemplo, la base, potencia de base 10, 10 a la 4, cuando lo representamos en número, colocamos el número 1, que es la unidad, y agregamos 4 ceros, que es lo que nos está indicando el exponente. Y si lo vamos a representar en forma de producto, vamos entonces a multiplicar la base, el número 10, lo vamos a multiplicar 4 veces, porque así lo está indicando el exponente. Este mismo ejercicio lo podemos nosotros elaborar para nuestros estudiantes, nuestros jóvenes con deficiencias visuales, lo podemos realizar en la caja aritmética, recordando que este es el material utilizado para esta población y que va a representar su cuaderno de matemática al momento de trabajar en esta área. Y de la misma forma debemos explicar en forma detallada cómo hacemos el ejercicio. Para recordar un poquito a la familia venezolana, cuando representamos una potencia en la caja aritmética, la base, en este caso es potencia de base 10, colocamos el número 10 y diagonal para poder representar el exponente. Aquí vamos a representar 10 a la 2, colocamos en diagonal el exponente, el número 2. Dejamos un cajetín vacío para colocar entonces el resultado con el número, agregando el número 1, que es la unidad, 2 ceros que representan lo que es el exponente. Es importante resaltar
que la caja aritmética también podemos contar con la escritura en tinta. Si nosotros el cajetín que está formado el número en la caja aritmética, por un lado lo tenemos en código braille y por el otro lo tenemos en tinta. También podemos hacer uso de eso para que familia en casa, el adulto, el acompañante que está realizando ese ejercicio con nuestro estudiante pueda comprender lo que él está realizando. Ha sido un placer compartir con ustedes el día de hoy, poderle llevar a cabo esta actividad tan importante en el área de formación de matemática, donde día a día nuestros estudiantes están demostrando cada una de esas capacidades y cada una de esas potencialidades en esta modalidad de educación a distancia. Recuerden entonces que ser diferente es algo común. Gracias a nuestra profesora Eliseti de Gubella y a nuestra intérprete de lengua de señas venezolana por garantizar la igualdad de condiciones y oportunidades para nuestros estudiantes, especialmente con una educación pública, gratuita y de calidad. Pero esa calidad también está precedida por todas las estrategias lúdicas que nos trae a continuación el profesor Gerson Rubín en Recursos para el Aprendizaje. Hola, bienvenidas y bienvenidos a tu sección favorita, Recursos para el Aprendizaje. Con ustedes el profesor Gerson Rubín, docente de educación media en las áreas de matemáticas y ciencias naturales. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes en este nuevo año 2021. Prosperidad y paz deseo para todos los hogares venezolanos. Muy bien, hoy es miércoles de matemática. Para el día de hoy vamos a tratar dos temas. En primer lugar, lo que es el sistema de coordenadas. Y posteriormente vamos a estudiar y analizar los teoremas de Tales. Bien, por acá tengo una lámina con una gráfica que representa el sistema de coordenadas o plano cartesiano, que lo forman dos ejes perpendiculares. Donde cortan, ese se le conoce como el origen y forma un ángulo de 90 grados. El eje o la recta horizontal se le conoce como eje X o eje de las abscisas. La recta vertical se le conoce como eje Y o eje de las ordenadas. Muy bien, nosotros podemos graficar un punto de acuerdo a las coordenadas X, Y, ya que el plano es bidimensional, es decir, vamos a trabajar con dos dimensiones. Muy bien, por acá tengo unas coordenadas y con la ayuda de ustedes vamos a ubicar los planetas del sistema solar en nuestro sistema de coordenadas. En primer lugar tenemos el Sol, la coordenada 0, 0, es decir, el origen, y lo ubicamos. Muy bien, continuamos. La otra coordenada que tengo, Mercurio, 1, 2, 1 positivo en X y 2 positivos en Y. Y lo ubicamos. 1, 2. Muy bien. La otra coordenada. Venus, 2 en X y 3 en Y. 2 en X y 3 en Y. Y lo ubicamos. La otra coordenada. Nuestro planeta Tierra. 4 en X y 4 en Y, positivo, 4 en X y 4 en Y. La otra coordenada, Marte, 5 en X y 3 en Y, 5 en X y 3 en Y. La otra coordenada, Júpiter, 5 en X
y 7 en Y. 5 en X y 7 en Y. Muy bien. Nos faltan 3 coordenadas. Saturno. 6 en X y 2 en Y. 6 en X y 2 en Y. La otra, Urano. 7 en X y 6 en Y. 7 en X y 6 en Y. Y por último, Neptuno. 7 en X y 4 en Y. 7 en X y 4 en Y. Muy bien. De esta forma ubicamos los puntos que nos dieron en el plano cartesiano. Seguidamente estudiaremos y analizaremos los teoremas de Tales. El primer teorema menciona lo siguiente: dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas. Los segmentos determinados de una recta son proporcionales a los segmentos correspondientes a la otra. De la misma podemos deducir lo siguiente: la medida AB sobre la medida A'B' es igual a la razón de la medida BC sobre la medida B'C', y eso es igual a la razón de la medida CD sobre la medida C'D'. Muy bien. El segundo teorema de Tales. Dado un triángulo ABC, se traza un segmento paralelo B'C' en uno de sus lados, y esto nos da otro triángulo AB'C', cuyos lados son proporcionales a los lados del triángulo A, B y C. Muy bien, como recurso podemos tener un rompecabezas, ya que nos permite armar las partes de un todo. En este caso, procedemos a armarlo. Como ustedes comprenderán, por tiempo de televisión, hay que ser un poquito más dinámico. En este sentido, colocamos cada uno de ellos, de las partes, y armamos nuestro rompecabezas, que es un triángulo, y una vez que los armemos, comenzamos a resolver el problema que se nos pide. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase. No me puedo despedir sin antes recordar que tenemos que lavarnos las manos frecuentemente y utilizar el tapaboca cuando nos encontremos en lugares públicos. Hasta una nueva oportunidad. Muchas bendiciones. Chao. Recursos para el aprendizaje que complementan este miércoles de Matemática para la Vida, y además en nuestro segundo momento pedagógico disfrutando de todo el esfuerzo, el compromiso y el amor que nos entregan profesores como Gerson Rubín, Elisetti de Gubey en la modalidad de educación especial y por supuesto José Luis Maita para atender a jóvenes como tú, jóvenes como yo, jóvenes como nosotros, estudiantes de educación media general, media técnica y la modalidad de educación para jóvenes y adultos en todas las áreas de formación. ¿Para qué? Para que ustedes se queden seguros y seguras en casa, protegidos ante el COVID-19, tomando 3 medidas muy sencillas. La primera de ellas, usar el tapaboca de manera adecuada. La segunda, mantener el distanciamiento físico saludable. Y la tercera, pero más importante, lavarse las manos una y otra vez, porque nunca será suficiente cuando se trata de proteger la vida de la familia venezolana que siempre está conectada con nosotros en todas las plataformas digitales.
la página web oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación, que ya aparece en nuestra pantalla, y así también el enlace cadafamiliaunaescuela.me.gov.be. Queremos que sigan enviando fotografías, videos y comentarios con la etiqueta Cada Familia Una Escuela en Twitter, @familiaescuela1, y en Instagram y Facebook, @cadafamiliaunaescuela. Si buscas el nombre de nuestro programa en nuestra página oficial de YouTube, vas a poder visualizar nuevamente la clase del día de hoy, la de ayer, la de antier, y por supuesto darle me gusta, compartirla con amigos y familiares y refrescar esos conocimientos. Pero además, si quieres realzar todo lo que hemos avanzado en nuestras clases, es importante que cumplas con las asignaciones que tienes desde ya en nuestro canal de suscripción en Telegram. Así que ya tienes todas las coordenadas para poder avanzar en la aventura del saber. Así que nosotros lo último que tenemos que decir por el día de hoy es que nos encontraremos siempre, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 9 de la mañana y de 2 de la tarde a 3 de la tarde. ¿En dónde? En este, nuestro programa, Cada Familia Una Escuela. ¡Dibújame! ¡Hasta mañana!